Los dirigentes de Morena siguen en el limbo sin entender realmente la esencia de los principios, los ideales de Andrés Manuel López Obrador y su llamada Cuarta Transformación. Fue prácticamente a esta reunión en donde les jaló las orejas, los regañó. Ahí estuvieron los diputados federales y los senadores de la República por Morena y también la dirigencia nacional de Morena. Les dijo que los políticos vulgares ambiciosos no tienen que estar en el noble oficio de la política. A pesar del regaño, los pleitos todavía siguen en Morena. Quédate a conocer los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Andrés Manuel López Obrador prácticamente dejó en claro cuál es su visión política para el futuro de Morena. El futuro que obviamente no está en este momento en la práctica política de quienes dirigen Morena y de quienes son los representantes populares en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Y es que resulta que el pleito obviamente sigue entre Martí Batres y Ricardo Monreal por el control de la mesa directiva del Senado de la República. Andrés Manuel López Obrador se reunió con ellos. Obviamente hay un sinfín de especulaciones si les jaló las orejas, si los fue a regañar, y obviamente López Obrador tuvo que salir a aclarar lo que ocurrió en esa reunión y reconoció que sí, que expresó que se vayan al carajo, que se vayan a Palenque. Todos aquellos que son políticos vulgares ambiciosos, que no tienen cabida en lo que es la llamada Cuarta Transformación que él propone. El López Obrador se refirió de la siguiente manera. Vamos a la información, lo que se ha dado a conocer de esta reunión. AMLO lo regaña y sigue el pleito. Batres y Monreal intercambian otra vez acusaciones por la elección de la mesa directiva del Senado. A pesar de que fue Andrés Manuel López Obrador, se reunió con ellos, pero pareciera que en esencia es la ambición de poder, el pleito por los espacios de poder, tanto en la dirigencia nacional de Morena como en el Senado de la República. En la Cámara de Diputados pareciera que hay control, hay entendimiento, pero estos dos dirigentes nacionales de Morena, Martí Batres y Ricardo Monreal, tal parece que no pueden llegar a una conciliación, lo cual puede resultar muy grave para el futuro de Morena. Pese al manotazo del presidente Andrés Manuel López Obrador a la militancia de Morena para que no propicien el fracaso del partido ante el descontento en el reparto de cargos y candidaturas internas, los legisladores Ricardo Monreal y Martí Batres mantuvieron vivo el pleito por la presidencia del Senado. A solo unas horas, esto es lo que llama la atención, de haber tenido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su plenaria legislativa, quien les llamó la atención para que mantuvieran ideales y no intereses personales, se desató un nuevo capítulo de guerra propiciado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que invalidó la elección interna de la presidencia del Senado y convocó a otro proceso electivo. Martí Batres aplaudió la resolución y consideró necesario repetir el proceso, aunque descartó participar en la elección. Incluso afirmó que este fallo era para él una victoria moral contra lo que calificó como una arbitrariedad abusiva. Me quedo con la victoria moral, estoy satisfecho y contento con la resolución, dijo Batres, quien buscó repetir sin éxito en la presidencia de la Cámara Alta. Minutos después, Ricardo Monreal mostró un documento firmado por 44 de 59 senadores que ratifican el apoyo para que su compañera Mónica Fernández ocupe el lugar vacante que dejó Martí Batres. En conferencia de prensa, el legislador zacatecano, junto con la mayoría de sus compañeros, adelantó que llevarán el caso a tribunales. Me asiste la razón jurídica, la razón moral, la razón legal, sin intentar generar pleito. Es un derecho, no puedo dejar entredicho mi palabra, reiteró. Antes del choque, el presidente estuvo en la reunión
plenaria de senadores y diputados de Morena, a puerta cerrada, les pidió mantener los ideales que dieron forma al partido, pues de otra manera el instituto político está destinado al fracaso. Les recordó que lo que llevó a la fundación de Morena fue la lucha por la transformación de México mediante ideales y principios, y les reiteró que esa es la única forma de que no haya crisis en Morena. Bueno, déjeme decirle que hubo obviamente reacciones en este asunto. Pues Monreal rechazó pues la resolución de Morena. El Pleno del Senado es quien decide, dijo el zacatecano, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, informó que el acto constitutivo formal de la nueva mesa directiva del Senado de la República será el sábado 31. Y bueno, en este contexto, pues el propio Andrés Manuel López Obrador, pues aquí aprovechó, que por cierto llama la atención que aquí no esté Martí Batres en esta fotografía. Dice prioridades del PEF 2020, programas sociales, seguridad y Pemex. El presidente Andrés Manuel López Obrador delineó ante los diputados y senadores de Morena, PT y PES lo que serán sus 3 prioridades del presupuesto de egresos de la Federación para 2020. Y bueno, aquí está la fotografía, el secretario de Hacienda, la secretaria de Gobernación. Están obviamente aquí los dos líderes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Y bueno, es de verdad interesante lo que López Obrador señaló. El que es ambicioso, vulgar, al carajo. Regaña Andrés Manuel López Obrador a legisladores de Morena. Y vaya que pues la postura de Andrés Manuel López Obrador fue contundente, y aunque primero se filtró el día de ayer esta supuesta expresión de Andrés Manuel López Obrador, después la confirmó. Dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa que efectivamente dijo esas palabras, y obviamente se refirió a que hay personajes dentro de Morena que pretenden anteponer sus intereses personales, su ambición personal al beneficio no solo de Morena, sino de la llamada Cuarta Transformación, y en beneficio del pueblo de México. Dijo así: el que no tiene principios, el que no tiene ideales, el que es un ambicioso vulgar, no debe dedicarse al noble oficio de la política, debe irse al carajo. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Detalló que no se meterá en la vida interna del partido e insistió en lo importante que es cuidarlo, pues es una bendición, algo único. Recalcó que si Morena se convierte en corrupción, presentaría su renuncia y pediría que le cambiaran el nombre. El regaño del presidente sucedió luego del pleito entre Ricardo Monreal y Martí Batres por la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República, asunto que todavía sigue. Fue López Obrador, pero no han entendido que Morena puede perder mucha simpatía y puede perder hasta simpatizantes si únicamente la cúpula vuelve de nueva cuenta a cerrarse y pensar en los intereses personales, en los intereses de grupo, más allá de pensar en el beneficio del partido de Morena y también del pueblo de México, y sobre todo poner en entredicho la llamada Cuarta Transformación, quebrar el rumbo que Andrés Manuel López Obrador desde el gobierno también pretende darle a la práctica política en el país. Escuchamos lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Fíjense que irse al Palenque ya está permitido por la Real Academia de la Lengua. Nada más que yo no lo digo así. A veces, pero está permitido. Bueno, yo siempre hablo de la importancia que tienen las redes sociales, porque antes era el diccionario, se le llamaba el amansaburro. Tenía uno que recurrir o a los diccionarios de sinónimos, y eran de consulta, ¿no? Ahora en las redes se tiene mucha información sobre los conceptos, términos o palabras. Me da gusto, a veces reviso y hay maestras, maestros, ¿sí?, en las redes de ortografía y de significado de palabras.
Y hace poco, que felicito a quien lo hizo, seguramente va a salir, me encontré la definición de el carajo o al carajo, y no es tan fea, tan grosera. Tiene que ver con la navegación, con el mar, con lo marino. A los marineros, cuando se portaban mal en los viajes, se les mandaba a una especie de canastilla, ¿sí?, en lo alto, que se conocía como el carajo. Entonces, vete al carajo es, vas castigado, vete a la canastilla arriba. Entonces no es ninguna grosería. Entonces lo que dije ayer fue, el que no tiene principios, el que no tiene ideales, el que es un ambicioso vulgar, no debe de dedicarse al noble oficio de la política. Se debe de ir al carajo. Eso fue lo que dije. Ya. A nadie, en general. Es de aplicación universal.